Ok, la pregunta que me hace José es qué cambiaría en el problema si la densidad de carga no fuera constante. Pues cambiaría la expresión como tal que va a integrar. Cambiaría la integral. Les pongo un pequeño ejemplo. Por eso es que la tarea 4 les, primero les estoy enseñando a sacar cargas totales con diferentes densidades de carga, porque cuando la densidad de carga es constante, sí, acá la carga total. Pero les he puesto tres densidades de carga en la tarea 4 para que ustedes calienten un poquito, ¿verdad? Esas ideas. Y por lo menos primero con la integral del dq, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí prácticamente? Integrar el dq en la tareita que les dejé. Ahora, supóngase así rapidito, porque igual eso lo vamos a ver esta semana, lo de densidades de carga que no son constantes. Supóngase que le doy al que ya tenemos hecho. ¿Qué pasó con el lápiz? Está descargado. Espérenme, que el lápiz pareciera que no estuviera cargado. O está apagado. Déjame ver si está apagado este bandido. Pasa. O sea que se desenlazó. Lo voy a volver a enlazar a ver si es eso. Ahí está. Ahí está. Se había desenlazado. Pongamos algo que ya tengamos hecho porque va a ser más fácil. Supongamos que tengamos el plano infinito. Vaya, le pongo el plano infinito, que el que ya hicimos. Aquí. A ver, ¿verdad? El plano infinito. Aquí está. Entonces yo le digo que en lugar de que es constante, esto es proporcional a x, ¿verdad? Entonces va a ser sigma igual a por x. X' ahí, por ejemplo. A por x'. Entonces usted en lugar de sigma va a poner a por x' en la expresión, porque su densidad de carga ya no es constante, ya no sale de la integral. ¿Qué hizo aquí usted con la densidad de carga? Sale de la integral. Lo demás se plantea igualito, el vector de posición se plantea igualito, ¿verdad? El relativo, el R', el dq, todo cambia. Solo que en el dq, aquí iría, en lugar de sigma, usted pone, si la densidad fuera A por X', entonces usted va a poner dq' es igual a AX' de DX' de DY'. Entonces, obviamente, al tener una densidad de carga que ya no es constante, pues entonces ya no sale de la integral la densidad como tal, porque ya depende de la posición. Entonces, esto es lo que usted reemplaza aquí. Entonces, en esta expresión, ¿qué cambiaría? Que en lugar de ir sigma, iría AX', por ejemplo. Entonces, la integral van a ser un poquito diferente. Usted va a multiplicar, va a ser distributiva siempre, pero aquí le va a quedar aquí por ejemplo le quedaría AX' cuadrado. Entonces ahí ese campo quizás no se anule como se anulaba antes. ¿Lo ve, Sí, sí, sí. José? Entonces todo lo demás quedaría igual. La configuración del vector de posición, todo lo demás queda igual. Obviamente la integral va a cambiar, Sí, 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 ¿verdad? claro. Sí, Pero, sí. pero porque usted está reemplazando esto, pero la configuración los vectores de posición no cambian. Esos quedan iguales. Lo que le cambia es la expresión original. Y entonces pueda que los campos no se anulen, pueda que tenga campo en las tres direcciones, etcétera. Y hay problemas que tienen cierta simetría, que aunque usted le ponga una densidad de carga que cambia con una posición, pues mantienen cierta simetría. A eso es a lo que vamos en este último video. A ver la parte de ver volumétricas y también ver densidades que no son constantes. Lick. Pero ya que usted se adelantó, pues entonces, ¿verdad? Porque está interesado, y eso es bueno, pues entonces, pero hago la aclaración antes. ¿Qué cambiaría? Porque la pregunta me parece que está bien. A ver. Lick. Y la otra pregunta que tenía, en este mismo, aquí en la pizarra que tiene ahorita, Ajá. pasaría algo distinto si el punto P tiene coordenadas en X y en Y también, y no solo en Z. Si usted lo... La, Sí, por el ejemplo, vector de posición ¿sí? cambiaría, porque el vector de posición sería X en X, más Y en Y, más Z en Z.
Entonces le va a quedar un poquito más grande. El R relativo le va a quedar X menos X prima, por ejemplo, en X, más Y menos Y prima en Y, más Z menos Z prima en Z. Entonces el vector de posición, la expresión va a cambiar. Entonces habría que indagar. A mí se me hace que siempre se van a hacer cero. Estas, por la forma que tiene el vector, siempre se van a hacer impares. Solo que aquí, y la magnitud le va a quedar X menos X prima al cuadrado, más Y menos Y prima al cuadrado, más Z menos Z prima al cuadrado a la 3 medios. Le va a quedar un poquito más grande la expresión. Pero de mi experiencia me parece que siempre se le van a hacer cero porque le van a quedar siempre impares. Solo que va a requerir de un cambio de variable para hacerle un cambio de variable, por ejemplo, como que X, como que U sea X menos X prima, entonces D de U va a ser D de X menos D de X prima, y entonces usted se va dando cuenta si es la función par o impar, y me parece que siempre va a quedar impar. Entonces se va a anular esta, se va a anular esta y solo le va a quedar la de Z. Muy similar. ¿Se sigue la idea? Sí, gracias. Perfecto. Entonces esos son detallitos que van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Le coloca el problema en una configuración básica que usted pueda después adaptar a cualquier situación. Y es algo parecido, creo que no sé si Fabio preguntaba algo el otro día también parecido sobre al final, porque cuando hacemos esto, los puntos están sobre el eje Z, ¿verdad? Pero como el plano es infinito, entonces da igual donde yo ponga el eje Z, yo lo podía correr más para acá o lo podía correr más para acá, porque siempre no veo los bordes, entonces siempre sigue siendo infinito, ¿verdad? Entonces al final este resultado agarra, aunque el resultado más general que yo tuve el punto de campo, como usted pregunta, o sea, en X, Y y en Z. Lo agarra al final porque siempre se salen las integrales. De hecho, en 4.15 se hace algo similar. Y en 4.15 sí lo hace Bagnes general, pero lo hace general en X y en este de acá. Creo que no le quedaría Z menos Z prima porque el plano, ahí me equivoqué yo, no le quedaría Z menos Z prima, sino que le quedaría nada más así, mire, José. X menos X prima más Y menos Y prima más Z en dirección de Z. ¿Por qué no le quedaría Z prima? Porque el plano está en el plano XY. Ahí fue error mío, ¿verdad? Ahorita que le estaba explicando. Esto es lo que le cambiaría. Le quedaría X menos X prima más Y menos Y prima más Z en dirección de Z. El Z no le cambiaría porque el plano no tiene componente Z, el de Q, su fuente. Pero le quedarían estas dos acá y entonces se anularía igual. De hecho, en 4.15 se hace con el punto completo. Solo le muestro así rapidito, un plano más o menos. Yo creo que al final sí daría cero, Sí, darían cero al porque final. si se hacen los cambios sencillos como son lineales, entonces Exactamente. los diferenciales se quedan Aquí está, ¿ves? En intactos, 4.15 por decir. en 4.15 sí se hace completo. Ya les digo dónde está. Creo que me las como por aquí en algún lado. Espérenme. Creo que la componente aquí está esta. Mire, por ejemplo, esta que es la que yo le decía. Le quedaría X menos X prima. Y este es el que le quedaría la magnitud. Entonces, mire, ¿verdad? Entonces se le vuelve cero igual. ¿Verdad? Cuando tenga el punto de campo bien general, porque es lo que usted preguntaba, ¿qué pasa si yo lo dejo no solamente en Z, sino que en cualquier punto X, Y, Z? Al final es como que, al final el efecto es como que esté moviendo el eje Z de, ¿verdad? De localización. Entonces, Bagnes por eso coloca el punto sobre el eje Z porque es equivalente y más sencillo. ¿Me sigue, José? Sí, 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 la verdad. Gracias. Y Entonces, me parece que son buenas las preguntas que están haciendo. Ajá. podría existir el caso donde aparezca un problema en el nivel de que tenemos en la clase, en que el plano esté inclinado o las líneas infinitas de carga también. No, no, porque es que el estudio, bueno, si alguien tiene mala voluntad, ¿verdad?
ahí pues quizás le ponga la línea movida, ¿va? O algo. Pero, va, si la línea infinita usted dice que está inclinada aquí, ¿va? La línea infinita. Es que en el fondo, Y que no quede paralela a ninguno de los ejes, ¿verdad? ajá, sí, Ujú, esto es lo que algo pregunta así. Fabio. Entonces, no, pues al final usted hace su eje así, pues y la resuelve y le va a quedar el mismo resultado. Entonces, como le digo, va a encontrar la forma porque como tiene simetría, entonces, ahora a menos que usted ya diga, uy, no está rotada aquí, ¿verdad? Pero no, me parece que en el fondo, pues el objetivo de enseñar la línea infinita es verla paralela, ¿verdad? Al eje. Ahora, le puede que le pueden poner, que le pueden decir que es paralela al eje Y también. Pero entonces, ¿qué va a cambiar en el resultado? Va a tener la misma forma el resultado. ¿Verdad? Pues yo lo que haría es que pondría el eje Z aquí, entonces, ¿verdad? O sea, rotaría el plano, pues, ¿me entienden? Rotaría el plano, no lo dejaría en el tal como, sino que lo adaptaría al resultado. De hecho, a veces me dan los cilindros acostados, por ejemplo. A veces me dan los cilindros acostados en clase, vamos a ver bien eso nosotros. Entonces yo aquí hago el eje Z, ¿verdad? Entonces todo va siendo la perspectiva que ustedes le van dando. Entonces, a veces puede ser que la línea está acostada aquí. Yo lo que, o le cambio las coordenadas, depende, depende de lo que tenga, pues al final. Que puede hacer que este plano infinito me lo den aquí en el plano ZX, por ejemplo, vaya. Y no me lo den en el plano XY. Entonces, ¿qué cambiaría? Sería muy similar a esto, solo que no me va a quedar dependiendo de Z. Vaya, por ponerles un ejemplo, que me dijeran que el plano infinito es el que está aquí. Sí me siguen, ¿verdad? Que sea este que está aquí, que no sea el plano XY, sino que sea el plano XZ. Entonces, que el punto se coloca en el eje Y. Y entonces, ¿de quién va a depender el resultado al final? De Y. Entonces, ¿qué les va a quedar? La mismito, les va a quedar esto de acá. A ver, ¿dónde está este resultado? Les va a quedar aquí, solo que le va a quedar Y y aquí le va a quedar valor absoluto de Y. Y si le ponen el plano, vaya, eh, en el plano ZY, entonces el punto de campo puede estar en X o en el lado de las menos X, ¿va? Y entonces le va a quedar su resultado idéntico, pero con X aquí. ¿Lo ven? Entonces al final, si ya le quieren rotar el plano, eso a mí ya se me hace que es mala voluntad, ¿verdad? Y no, y por lo menos aquí nunca ha habido mala voluntad en la clase, ¿verdad? En cuanto ni el coordinador, ni nosotros los profesores. Porque en el fondo lo que se busca es entender las simetrías más básicas que aparecen en electromagnetismo, que tienen conexión con con otros conceptos como capacitancia, resistencia eléctrica, que va a aparecer más adelante. Para que usted pueda ver dos alambres, modelar como si fueran dos alambres, conductores y todo eso. Esa es en el fondo pues la cuestión. ¿Verdad? Por eso si se fijan, tampoco es que le salen aquel. Por eso que yo les decía, no sé si fue ustedes que les dije en 415, que a veces la colección de problemas aquí es un poquito más limitada. No es como cuando usted agarra un libro de física general 1 y 2, que tiene 100 problemas el capítulo. Puede inventar cualquier cantidad de problemas. Aquí no, porque ya el enfoque que le está dando es hacia una aplicación, ¿verdad? A la ingeniería o a los fenómenos eléctricos, a la física, ¿verdad? Entonces ya no va a usted a encontrar, por ejemplo, que un capacitor cónico, no sé, ¿me entienden? Cosas así como figuras raras. Ahora, si yo le quiero complicar la vida, le pongo cosas así, ¿verdad? Pero en el fondo, pues, lo que se busca en todos los libros de electromagnetismo no le van a salir con cosas raras, si se fijan ustedes, le van a salir con problemas muy similares. Si usted estudia electrodinámica de Griffith, si usted estudia, a veces me dicen que yo mejor veo el de Sadiku porque la teoría la entiendo mejor de ahí. O sea, ni Sadiku, o sea, ningún libro que yo haya visto de electromagnetismo le va a salir con cosas así como medias raras, ¿verdad? Planos rotados, líneas rotadas, porque no, al final no. ¿Verdad? Así que la línea infinita, sí, claro, se la pueden rotar. De hecho, en 415 aparece uno, pero de otro punto de vista. Que aparece la línea aquí y la otra inclinada así, ¿verdad? La línea infinita, pero de corriente. Entonces ahí va un poquito pero siempre son paralelas las líneas y ahí uno va viendo más a fondo, pero en la encarga no. ¿Verdad? No veo yo, pues, ya van a ver que no. Pueden haber algunas veces sí pueden haber ciertas variaciones en algunos casos,
pero se da mucho cuando hay corrientes eléctricas, que la espira esté un poquito rotadita, ¿verdad? Y el mismo libro propone los problemas, pero que un plano se lo van a rotar o, ¿verdad? O algo así, no, no se preocupen, no le tengan temor a esas cosas. Y si se le llegasen a rotar, entonces eso hasta el segundo curso, a veces se puede rotar una espira o se puede rotar una línea con cierto ángulo, pero ya la línea no, lo que transporta es corriente, entonces ya la corriente tiene un sentido y entonces ya no es tan difícil el problema. Pues. ¿Me siguen la idea? Sí, Excelente. Pero qué bueno que ya soltaron como bien, soltaron a la boca a hacer preguntas, eso está bien, eso está muy bien. Yo no me voy a enojar que hagan preguntas, y está bueno porque tienen ganas de aprender. Y eso es lo que a mí me alegra, pues que pregunten. Y entonces ya ahorita descarto la pregunta, ¿verdad, José? Entonces ya la pongo como leída, porque la tenía como en la bandeja de espera, ¿va? Ah, Que sí, ya sí, la sí, ya, contesté. ya no, no hay problema, Listo, Lick. entonces ahorita ya lo Gracias. puse como visto, ya lo puse como visto porque ya sé que ya le contesté aquí en clase. Y a veces aquí, y a veces así les digo a algunos, le contesto en la clase porque me parece que la pregunta puede ser interesante, no porque la pregunta sea tonta o que le dé pena a usted. Ay, que el link va a decir que yo pregunté eso. No, yo no digo que él no preguntó, me preguntaron, digo yo, ¿verdad? Y entonces capaz la duda le parezca interesante a los demás o tal vez sea la duda de otros. Entonces cuando a veces la duda yo veo, a veces si yo sé que es el mismo día de la clase y me la han preguntado en la tarde, yo la dejo para la clase. Y si no, pues la contesto en la madrugada. Y a veces le contesto a Steven también de madrugada y a Steven ahí me contesta también. ¿Verdad? Y entonces así vamos. A veces también, pero creo que Ali creo que me contesta también a veces de noche y le contesto ahí. ¿Verdad? O a veces yo les contesto en clase y ahí voy jugando con las consultas que me van haciendo. Por eso está bien que pregunten. Los felicito, ¿verdad? Y así como también cerramos la clase de ayer, que empezaron a preguntar cosas, eso está bien. Eso es lo que yo quiero del curso, que aporten, que se interesen, que pregunten. Entonces, eso me está dando indicativo de que están haciendo las tareas ustedes, que no se las está haciendo nadie, que ustedes están intentando hacer las cosas y están intentando aprender. Eso es importante, porque se va a llevar un aprendizaje muy bueno del curso al final. Entonces, excelente, los felicito que se mantengan así. Así manténganse. Yo creo que les he dado la apertura para que lo hagan. Entonces manténganse así, preguntando, despejando sus inquietudes. Y ahorita vamos a trabajar, de hecho, todos estos últimos días con densidades de carga que no son constantes. Y vamos a aprender otro concepto muy interesante, que creo que ya lo vamos a arrancar desde hoy. Según mis cuentas, déjenme ver. Estaba viendo mis apuntes hoy en la mañana y dije, pucha, ya voy por acá, wow. Pero es que como me ahorré 3 días de clases por la densidad volumétrica de la esfera, ¿verdad? Que ahorita la vamos a ver en este tema, entonces aquí va, pero ya con una técnica diferente. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto densidades de carga lineales, superficiales, línea infinita, ¿verdad? Hemos visto plano infinito y generalizamos esos resultados. Entonces, yo le puedo dejar de tarea línea finita, que ayer no la publiqué, hoy se la voy a publicar. Línea finita, posiblemente vaya línea finita. Y van otras simetrías interesantes. Una línea circular. Y si tienen dudas me preguntan, ¿verdad? El plano, la placa circular. Y se hacen igual. No van con densidades de carga variables, así que no se preocupen, van con densidades de carga constantes. Y le debe soltar la mano aplicando la definición, así como la he aplicado yo. O sea, haciendo la integral. Si es lineal, pues usted la plantea. ¿Dónde está? Usted parte siempre de esta ecuación y hace estos mismos pasos. Es como la receta. Y después arma su integral y ahí ve que le va quedando en el camino. ¿Verdad? Y luego lo mismo con el plano. Si se fijan con el plano infinito, ¿qué hice? Lo mismito. Entonces, ¿qué pasa cuando no son infinitas las cosas? Por ejemplo, que yo le deje la línea, que yo le deje la línea, pero que vaya desde menos L1 a L2. ¿Qué va a cambiar? No, el límite de integración. Pero quizás todo lo demás sea igual, el mismo DQ, ¿verdad? El mismo vector de posición, depende de donde yo le dé el punto P. Entonces va siguiendo la misma base del problema. Porque usted entendió el problema base, entonces dice, ok, voy siguiendo mis notas, dice usted. Aquí hicimos esto, y la guía tiene respuesta.
Entonces, cuando usted dice, ah, me salió, bueno, entonces usted dice, me salió. Y si no le sale, entonces ahí me van preguntando. Y así vamos. Lo mismo con si fuera una superficial. Yo le pongo, por ejemplo, le pongo una placa circular aquí. Bueno, por eso le decía yo el otro día que este problema se podía hacer también en cilíndrica. ¿Se acuerdan que les dije? Se puede hacer en cilíndrica y llegaríamos a lo mismo. Les dije, hasta les dije cómo sería el DQ, les dije. ¿Se acuerdan? Entonces vean ese video porque como les voy a dejar la circular, van a ocupar plantearlo en cilíndricas. Pero se plantea igual. Yo creo que me acuerdo que les comenté por aquí, les decía, bueno, si fueran cilíndricas, el vector hubiera sido y este hubiera sido el de Q, les dije. ¿Se acuerdan que les dije? Creo que les dije que era sigma de phi. Hasta me acuerdo que sí les dije el de Q. Entonces usted lo plantea así, entonces ya le di esos tips y usted hace su tarea y va a ver qué le va a salir. ¿De acuerdo? Y luego, pues, usted usa los resultados. Algunos se pueden generalizar, otros no. Otros no. Que ya son muy particulares. Pero tienen formas parecidas a las cosas que ya hemos visto. De hecho, usted podría decir, ah, ok, entonces cuando es infinita, esto es lo que cambia. Ah, y usted compara los resultados. Va aprendiendo a ser observador. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, de repente, pues ya tenemos problemas en los que la definición de campo, es esta. Esta es como una herramienta. Es la definición de campo. Entonces usted puede encontrar, pues, los campos con esta expresión, pero esta expresión es dura. ¿A qué me refiero con dura? Que de repente tenemos una simetría ahí que, sobre todo las volumétricas, ¿verdad? A veces se vuelven, dice usted, se vuelven intensas. Y dice usted, bueno, es que realmente pues es la definición, ¿verdad? No, le va a salir el resultado, pueda que se lleve su par de horas haciéndolo, ¿verdad? Tenga que hacer algunos análisis interesantes para llegar a la respuesta, pero le va a salir. Con la definición salen todos los problemas. Solo que puede cambiar la dificultad por la densidad de carga, por el tipo de integral que le quede, ¿verdad? Ok. Que a veces no está en tabla, hay que hacerle en software y queda bien grande, bueno, etc. Entonces, hay otra técnica, lo que vamos a ver ahora es otra forma de calcular campos eléctricos, otra herramienta para calcular campos eléctricos, pero que esta no se aplica a cualquiera, como la definición. Esa es la ventaja de ser la definición, para que se lo aplica a cualquiera. Entonces, usted la aplica, pues y listo, solo sigue las integrales y le puede quedar un problema larguito, pero es infalible porque es la definición. Pero de repente usted dice, bueno, yo quiero encontrar el campo eléctrico de una distribución volumétrica con una densidad de carga que varía con la posición. Entonces la definición puede que le quede una integral bien intensa, ¿verdad? Bien grande. Entonces no sea como que muy apropiado el camino, que sí le va a salir, pero va. Está su rato. Entonces vamos a ver otra herramienta que nos va a permitir calcular campos eléctricos que presenten con distribuciones de carga que presenten cierta simetría. Entonces vamos a ver un poquito la herramienta ley de Gauss. La ley de Gauss. Y vamos a centrar el estudio de la ley de Gauss en la poderosa que es para encontrar campos eléctricos. De paso, pues aparecen algunas cosas conceptuales interesantes también. Pero el objetivo de este capítulo que sigue, que estamos en el capítulo 4, es que entendamos otra herramienta para encontrar campos y cómo usarla, cuándo usarla. Y que usted puede calcular campos mucho más rápido que por la definición. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? Pues, bueno, establece no me pongo a demostrarla porque, como les digo, el tiempo, o sea, puede estar un par de horas demostrando eso. Establece que el flujo eléctrico total, estamos hablando de flujo, miren, el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, a través de cualquier superficie cerrada,
es proporcional a la carga eléctrica total. Y aquí el objetivo también, porque los puse a calcular cargas totales, a la carga eléctrica total dentro de la superficie. Lo que decimos carga encerrada. Entonces, Gauss propone que el flujo eléctrico total, ¿y por qué decimos flujo eléctrico total? ¿Se acuerdan cuando vimos el teorema de la divergencia? Que en algunos enunciados yo les decía, calcula el flujo eléctrico total, porque cuando la superficie es cerrada, ¿verdad? Pues tenemos el flujo eléctrico total a través de la superficie cerrada. Es proporcional, este es el símbolo de proporcional, va como una especie de alfa, ¿verdad? Un poquito más redondeado, una especie de infinito cortado, ¿verdad? A la carga eléctrica encerrada en la superficie. Y esta Q es mayúscula porque es la carga total. Entonces, por eso, como les decía, por eso los puse a calcular cargas totales, para que soltaran la mano. Entonces, esa es la propuesta, ¿verdad? Obviamente, pues, esta es nada más la relación entre flujo y carga. Entonces, la unidad de flujo, ¿cuál es la unidad de flujo? ¿Alguien la maneja? La unidad del flujo eléctrico. Unidad, sí, para el flujo eléctrico. Déjenme acordarme. Voltmetro. Newton. ¿Ah? Mande, Luis. Newton metro al cuadrado, según lo que tengo. Newton metro Contra cuadrado, aquí. creo, sobre Coulomb, ¿va? Tengo que acordar. Newton metro cuadrado sobre Coulomb, creo que es. Así creo que sí. Newton metro cuadrado. Sí, yo lo sobre tengo Coulomb. Newton metro al cuadrado por Coulomb a la -1, pero sí, es lo mismo. Ajá, exactamente, por Coulomb a la -1, exactamente, que es lo mismo, sí. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Ahí está la unidad en el sistema internacional del flujo, miren. Ok. Y si tenemos Newton sobre Coulomb, ahí está el campo eléctrico. Pues tiene sentido, pues es una integral de superficie. ¿Qué es el flujo? Una integral de superficie, ¿se acuerdan? Integral de superficie de un campo por un diferencial de área. Entonces, en este campo, tienes ese flujo eléctrico, pues en este caso el campo es el eléctrico. Entonces, integral de superficie de E punto de dA sería, ¿verdad? El flujo. Entonces, tendríamos Newton sobre Coulomb por metro. Está bien la unidad, metro cuadrado. Ok, esa es la unidad de flujo. Ah, pero si ustedes, miren, esto es una proporción. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Es lo que yo espero. Pero como ecuación todavía no me funciona esto. ¿Sí o no? Porque esto es proporcional a Coulomb. ¿Se fijan? Esto es proporcional a Coulomb. O sea, el flujo es proporcional a la carga. O sea, que si aumento la carga, aumenta el flujo. O viceversa, ¿verdad? Pero entonces, como ecuación todavía no es eso, no es una ecuación, es una proporción. Pero me están diciendo que si este aumenta, aumenta el otro. Son proporcionales. Entonces, para que sea ecuación, debe haber una constante de proporcionalidad. Y ustedes ya han trabajado con constantes de proporcionalidad, ¿verdad? Ustedes ya han trabajado, por ejemplo, en física 100. Decían ustedes que la fuerza era proporcional a la distancia, al desplazamiento en 200, para el movimiento armónico simple, ¿se acuerdan? Y entonces teníamos Newton y esto está en metros. Entonces aquí aparecía la famosa constante del resorte, que es una constante de proporcionalidad, que vuelve la proporción ecuación, ¿verdad? Porque le quedaba aquí, pues, constante de proporcionalidad a Kx. Entonces tenía unidades de Newton metro, y entonces volvía consistente esto, que le quede Newton en ambos lados dimensionalmente, porque se cancelan los metros, y le queda Newton, la constante de proporcionalidad. Entonces aquí también debe haber una constante de proporcionalidad, para que esto se vuelva ecuación. Y tengamos pues el flujo eléctrico total, ¿verdad? Es igual a la carga encerrada y una constante de proporcionalidad.
¿quién creen ustedes que va a ser la que salva la cuestión en que está ahí en todos lados presente el epsilon sub 0? Me la adelanté, Fabio. Lo siento. Y que activó el micrófono y de ahí en eso lo apagó. Lo siento, creo que me la adelanté, ¿va? No, pero igual creo que lo que iba a decir también estaba equivocado. Iba mal Ok. encaminado. Así que no hay problema. El epsilon sub 0. ¿Cuáles son las unidades de epsilon sub 0? Coulomb cuadrado. A ver, ¿cuáles son las unidades de epsilon sub 0? A ver, a mí se me olvida. Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Creo que es la unidad de las unidades de epsilon sub 0. Entonces, al colocar el epsilon sub 0 aquí abajo, vamos a ver si no me equivoco, aquí tenemos Coulomb. Y aquí tendríamos Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, esto pasa para arriba. Newton metro cuadrado y el Coulomb se cancela y solo queda un Coulomb. Entonces, ahí está, miren. Esa es la que vuelve a validar la expresión, ¿se fijan? Entonces, ya tenemos lo que es la ley de Gauss con su constante de proporcionalidad, la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Entonces esta constante es importantísima porque aparecen todos los fenómenos eléctricos, es la que le da unidades a muchas cosas, a muchas de las cantidades eléctricas. Ya van a ver cuán importante es la cantidad de epsilon sub 0. Por eso es que está ahí en la naturaleza esa constante, el epsilon sub 0. Si la queremos ver como integral, bueno, ya saben ustedes que el flujo eléctrico total pues es una integral de superficie. El flujo es una integral de superficie. Entonces, la integral de superficie cerrada de E punto D de A. Y eso va a ser igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Y es así como generalmente se presenta a la ley de Gauss. Ahora, examinemos la expresión. Aparece una superficie. Integral de superficie. Integral de superficie cerrada. ¿Qué es superficie? Bueno, es una superficie que se llama superficie gaussiana. Esta superficie que está acá recibe el nombre de superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Y puede ser imaginaria. Puede coincidir o no con la distribución de carga. Ya vamos a ir viendo eso. Puede coincidir o no con la superficie real. O sea que es una superficie imaginaria que me permite a mí, pues, mapear el campo eléctrico, hacer una especie de mapeo, ¿verdad? En los puntos de esa superficie encontrar el campo eléctrico. Por ahí va la idea. Entonces es una superficie que se llama superficie gaussiana, que la vamos a estar usando bastante nosotros, ¿verdad? A trazar esa superficie en cada uno de nuestros problemas según la simetría que tengamos. ¿Qué forma puede tener la superficie gaussiana? Pues puede tener forma de esfera, de cilindro, de cubo, una superficie cerrada, pues. ¿Verdad? Solo que se llama superficie gaussiana y me permite a mí encerrar. ¿A quién voy a encerrar? A la distribución de carga. Por eso hablamos de carga encerrada. Me va a permitir encerrar mi carga. Y entonces, en base a cómo tengo encerrada la carga, pues yo puedo, ¿verdad?, calcular el campo eléctrico. Ahora, como es una integral de superficie, ustedes debemos de recordar lo que aprendimos del teorema, bueno, no, miento, de flujo. Pero también lo vimos cuando estaba el teorema de la divergencia. Vimos que la integral de superficie cerrada se puede descomponer en diferentes integrales individuales, ¿se acuerdan? Integral de superficie 1, que no son cerradas, sino que simplemente forman la superficie cerrada, ¿verdad? Entonces usted podía tener diferentes superficies que le formaban la superficie cerrada. Entonces hacíamos la suma de todas ellas y formábamos la superficie cerrada. ¿Lo recuerdan? Entonces uno dice, bueno, yo puedo tener una integral de superficie como la suma de varias superficies abiertas ahí, ¿verdad? Para hacer la superficie cerrada. Entonces por ahí va la idea. Y lo que tenemos aquí es el flujo
total, ¿verdad? El flujo eléctrico total a través de la superficie y está relacionado con la carga encerrada. Entonces, esta superficie gaussiana lo que me va a encerrar es carga. Entonces, yo les voy a enseñar qué tipo de superficie usar según la distribución que tengamos. Porque tiene que haber simetría con la superficie y con la distribución. O sea, me podrán decir ustedes, pero con tal de que se encierre, sí, pero a la hora de la integral, usted es el que va a sufrir, ¿me entiende? Entonces, si tenemos una distribución esférica, por ejemplo, entonces lo más conveniente es encerrarla con una esfera. Si tenemos una distribución cilíndrica, entonces lo más conveniente es encerrar esa distribución con una superficie cilíndrica. Ahora, la superficie gaussiana no tiene, o sea, no es una superficie, por ejemplo, si yo tengo un cilindro infinito, no es que voy a encerrar el cilindro infinito, no, yo voy a encerrar una porción del cilindro infinito. Entonces yo voy a encerrar una carga, va a tener un tamaño finito, aunque la distribución sea infinita, como ya hemos visto, línea infinita, por ejemplo, jamás podría encerrar yo toda la línea infinita. Entonces, lo que encerramos a veces es una porción. Entonces, la superficie gaussiana no es una superficie. Podría ser también infinita. Nadie dice que no, pero si tenemos una simetría infinita, pues también puede ser finita o infinita. No ocupa usted encerrar todo muchas veces, ¿verdad? A ver, me dice Luis. Se le fue la energía. No, tranquilo, Luis. A veces así pasa. Entonces activó el plan B usted. Así lo que hago yo también, activo el plan B. Tardas un poquito activar el plan B porque a veces de repente que hay que poner la recarga, los datos del teléfono, cambiar de dispositivo. Pero lo importante es que aquí está. Listo, Luis. Gracias por reportar. Entonces por ahí yo le voy enseñando qué superficie usar, cómo usarla, de modo que se vuelvan expertos y solo con ver la distribución, tal distribución. Y van a ver ustedes que un campo eléctrico que tal vez nos tardamos una hora clase en hacerlo, 15 minutos, 20 minutos, un campo eléctrico. Bueno, entonces es muy poderoso y muy rápido. Eso en cuanto a la forma que tiene, ¿verdad? La carga es proporcional al flujo, ¿verdad? Al flujo total en la superficie. Y esto es carga encerrada. Entonces, la idea es encerrar carga con superficies. Muy bien. Ahora, retomando un poquito esta expresión, ¿verdad? Yendo un poquito más a fondo con ella, a ver qué más tiene de información, aparece algo bien interesante. Vamos a hacer aquí retomando. Retomando la integral, integral de superficie de E punto de A. Entonces dice usted, bueno, ¿y será que yo le puedo aplicar aquellas cosas que aprendí? Dice usted, a este tipo de situaciones ya físicas. Le puedo aplicar aquello que aprendí del teorema de la divergencia. Sí, es que te dice usted, es que yo me acuerdo de que usted nos enseñó que el teorema de la divergencia era la integral de superficie de A punto de A igual a la integral de volumen de la divergencia. Entonces, la pregunta sale a raíz de eso, me dicen ustedes, estoy imaginando que ustedes me preguntan eso. Pero ustedes son bien acuciosos, les gusta indagar bien. Sí, la respuesta es sí, sí se le puede aplicar el teorema de la divergencia a esta expresión, porque yo tengo una integral de superficie cerrada. Entonces, esto es un teorema, pues es una equivalencia. Entonces, en lugar de escribir esto, usted puede escribir esto perfectamente. A ver a qué llegamos, ¿verdad? Vaya, pues, vamos, entonces decimos, vamos a hacer esa travesura, decimos. Y entonces escribimos aquí integral de volumen de la divergencia, porque lo que le aplicamos es el teorema de la divergencia. Ya lo tenemos súper demostrado con un montón de problemas y todo, que funciona, ¿verdad? Entonces, la integral de volumen de la divergencia, ¿verdad? Es igual a la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. Pero entonces me dicen ustedes, ¿pero y qué gano con eso? Ya lo cambié y yo miro siempre una integral, dicen ustedes. Ah, ok, está bien. Pero ganamos mucho, les cuento. Porque por otro lado, hemos aprendido también otra cosita. Que la integral, que Q, perdón,
que esta Q es la integral del de Q, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido ahorita en estos días anteriores, cuando vimos Estaba fuerza y esperando que campo, hiciera eso. ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Y entonces, porque así como está muy aburrido, siempre me quedo integrales, dice, no, no se vale. Da lo mismo. Dice. Bueno, entonces vean, y esto puede ser como la integral de volumen de ρ por d tau, ¿sí o no? Entonces, esto es una carga, ¿verdad? Entonces, esto aplica. Yo podría decir, bueno, integral de volumen de la ρ que está encerrada ahí en la distribución, ¿verdad? Con la superficie oceana por el d de tau. Entonces, ya planteo y digo, bueno, integral de volumen de la divergencia. Bueno, aquí no sería A, muchachos. Yo puse A, pero es E, ¿verdad? Porque es nuestro campo en estudio. Entonces, ahí disculpen que me haya equivocado. Es E, porque estamos con el campo eléctrico. Ok. Y por este lado ya tengo una integral de volumen. Voy a dejarlo aquí si quiere. 1 sobre epsilon sub 0, integral de volumen, ¿verdad? Y en lugar de Q, pone integral de volumen de ρ de tau. Porque es una Q, en el fondo. Ah, ok. Y entonces, ¿y eso para qué me sirve? Ah, bueno, porque yo tengo una igualdad. Tengo integral de volumen en ambos lados. Entonces los integrandos pueden ser iguales. Y de hecho yo puedo dejar esto acá adentro y decir ρ epsilon sub 0, ¿sí o no? Porque esto es una constante. Puede salir o entrar del operador de integral. Entonces, si yo tengo dos integrales de volumen que son iguales, entonces los integrandos van a ser iguales. Entonces yo puedo igualar los integrandos. Y eso es lo bonito de esto. Entonces dice usted, bueno, y le voy a dejar todo bien explícito. Entonces yo tengo integral de volumen de la divergencia de tau igual a integral de volumen de ρ sobre epsilon sub 0 de tau. Entonces ahora sí, aplico lo que les digo, puedo igualar los integrandos y entonces aquí llego. ¿Cuál es la conclusión? La divergencia de E es igual a ρ entre epsilon sub 0. Y esta es una ecuación, esta es la forma diferencial de la ley de Gauss. O sea que tiene una forma diferencial y ya me aparece la divergencia, que es igual a la divergencia de E. Hay un teorema en el capítulo 1, que por el tiempo también, como les digo, no se logra como que discutir bien o evaluarse ahí, pero tiene una parte, yo siempre lo menciono, y entonces les recomiendo la lectura de ese parrafito, como una sección chiquita del capítulo 1. Ya les voy a decir en qué página está. Está en la página, igual yo como siempre lo hablo después de él, ¿verdad? Es un apartado de una página completa, media página, la mitad de la página de la 52 y la mitad de la página de la 53. Pero ahí habla de lo que se llama el teorema de Helmont. Y el teorema de Helmont, ¿verdad? Nos dice que así en general, pues que si yo conozco la divergencia y el rotacional de un campo, ¿verdad? Entonces el campo vectorial puede ser encontrado de forma única. O sea que si yo conozco la divergencia y el rotacional del campo, podría encontrar el campo. O podría yo tener información del campo. Ya tengo prácticamente todo lo que necesito del campo. Es su rotacional y su divergencia. Y con eso yo puedo hacer, como quien dice, desastres. Entonces, a lo largo de los cursos de electricidad y magnetismo 1, electricidad y magnetismo 2, vamos a encontrar diferentes campos vectoriales. Y entonces vamos a siempre en los campos más importantes que tengamos, vamos a tener una ecuación para su rotacional y su divergencia. Y de hecho, luego vino una persona, ¿verdad? Que con los dos campos, la inducción magnética y el campo eléctrico, pues juntó
las 4 ecuaciones, ¿verdad? La divergencia de E, el rotacional de E, la divergencia de B y el rotacional de B. Y le llamaron pues las 4 ecuaciones de Maxwell. Vino Maxwell y juntó. Entonces esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. La divergencia de E es igual a ρ entre epsilon sub 0. Entonces, que son se puede decir las ecuaciones de movimiento de la parte electromagnética. Entonces, si usted se va a la entrada del edificio de física, cuando algún día volvamos, ¿verdad?, a la presencialidad, en la mera entrada están estas 4 ecuaciones, y una de estas ecuaciones es esta. Una de esas 4 ecuaciones es esta, la ley de Gauss en su forma diferencial, porque me está dando la divergencia de, o sea, esta ecuación es muy importante, porque tiene compactada ahí la divergencia de a que es igual. Entonces la divergencia de está asociada con la carga eléctrica. ¿Mira? La carga eléctrica. Entonces ahí donde pues si tenemos un campo, ¿verdad? Donde no hay divergencia, entonces no habría carga por ahí, ¿verdad? Una carga volumétrica, una carga, se le llama una carga, ya vamos a ver más adelante ese término, no les quiero dar spoiler todavía de eso, ¿verdad? Entonces, la divergencia cero, por ejemplo, le diría que en esa región no hay una carga, ¿verdad? Y acuérdense que es sobre un punto, entonces si usted tiene una divergencia, un valor es que ahí en ese valor hay una carga, entonces aparecen líneas de campo, ¿verdad? Por ahí va la idea. Entonces, están conectadas la divergencia con el concepto de carga, ¿verdad? De carga eléctrica. Entonces esta ecuación es muy importante y aparece, ¿verdad?, como una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces es muy interesante que la tengan a mano, pues, y a veces uno puede hacer un par de problemas. Vamos a hacer un par de problemas, de hecho un problema bien interesante la próxima semana con esta ecuación, que les va a quedar, vamos a quedar con otra duda. Así como lo que les dije ayer, ¿verdad? Que les dije, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo es que con planos infinitos puedo construir un capacitor? Les dije ayer, ¿verdad? De placas paralelas. Entonces les dije yo, ya los dejo con esa pregunta abierta. Entonces, cuando veamos un problema la próxima semana con esta ecuación, les voy a dar otra pregunta abierta, que se va a contestar ya casi al final del curso, ¿no? Pero que tiene que ver con esta ecuación, un resultado bien interesante que nos va a salir ahí, ¿verdad? Entonces, quiero que, que lo tengamos ahí a mano y que veamos la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, más o menos, este es un resumen conceptual así, sin demostrar la ley de Gauss, porque demostrar la ley de Gauss, pues, de las ecuaciones. Ahora luego vamos a trabajar con la ley de Gauss. La próxima semana vamos a trabajar con simetrías ya volumétricas, también con las mismas lineales y ya con densidades de carga que no son constantes, como preguntaba José hoy. Entonces yo les voy a enseñar cuándo usar ley de Gauss, cuándo no usar ley de Gauss, y ahí van a aprender a trabajar las simetrías más importantes. ¿De acuerdo? Entonces esto veanla como otra herramienta que me va a permitir encontrar campo eléctrico, pero que también sirve para encontrar flujo, ¿verdad? O para encontrar, pues, la misma densidad de carga la pueden encontrar sacando la divergencia de E, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, van las ideas de este concepto. Va a quedar mucho más amplio, más entendible a medida que hagamos los problemas, sobre todo lo de carga encerrada y lo de superficie gaussiana. Y vamos a arrancar con la esfera, ¿verdad? Con la esfera uniformemente cargada. Y luego vamos a agregarle ya densidades de carga que no son constantes. ¿De acuerdo? Listo, pues te lo dejamos por ahí porque tengo que retirarme, ¿verdad?, a otra clase y me tocan casi seguidas las dos prácticamente, entonces, por lo menos para tomar agua. Listo, pues se me cuidan entonces, que estén muy bien y feliz fin de semana. Le puedo activar la de campo eléctrico, una tarita de campo eléctrico para que suelten la mano también. Y ahí están las respuestas. A ver si la activo hoy en la noche. Ahorita que termine a las 9 de la noche, 10 por ahí. Porque ya me siento un poquito a trabajar. Cuídense. Hasta este último tema entra la prueba, ¿verdad? Hasta ley de Gauss, sí. Sí. Creo que tenemos que dar problemas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para que Sí, está bien. esa parte. Sí, pero hasta ahí, José. Listo, pues. Y la conceptual, tenemos conceptual el lunes, ¿verdad? Es cierto, tenemos conceptual el lunes. En la conceptual solo entra fuerza y campo eléctrico.
Ya me acordé, gracias que me acordé ahorita que José tocó de pruebas. Acuérdense que dijimos que la conceptual quedaba para 25 de octubre y la práctica para 1 de noviembre. Entonces tenemos conceptual el lunes. Pero yo creo que siempre tendríamos clase, por lo menos una media hora, fíjense. De ahí descansamos un ratito y ustedes hacen la conceptual para que aprovechemos el tiempo. A veces me toca hacer así, darles una media hora de clases, luego hacen la conceptual, porque para la conceptual no ocupan compartir cámara ni nada, ni mandar evidencia, ni nada de esas cosas. Entonces, así hacemos a veces. Recibimos de 30 a 40 de clase y luego ya hacen la conceptual y bueno, yo solo monitoreo más o menos ahí la actividad. Ya me acordé. Gracias, José, porque me acordó eso. Sí, hay prueba conceptual, ¿verdad? Hay que practicar ahí. Ideas de los resultados que hemos visto, conceptos más que todo de los resultados que hemos obtenido, de líneas de carga, del plano. Pero no es que le van a salir problemas monstruosos, no, algo conceptual, algo corto, ¿verdad? Que lo haga usted con 1 o 2 pasitos. Cargas puntuales, creo que le subí una cápsula de apoyo, ¿verdad? De cargas puntuales de fuerza. Cositas como esas son conceptuales, proporcionales a que es proporcional una cierta cantidad. Una lectura rápida del capítulo 3 y 4, del capítulo 2 y 3, exceptuando la esfera uniformemente cargada, porque eso no sale. Cosas volumétricas dijeron que no, ¿verdad? Listo, pues. Así quedamos entonces. Se cuidan. Muchas gracias, Nick. Nos vemos. Listo, pues. Saludos. Que estén bien. Igual feliz fin de semana. Listo.